Muy buenas, Pedro, ¿qué tal? Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, todo muy bien, con ganas de que nos expliques. Antes de nada, ¿podrías presentarte un poquito para que la gente te conozca? ¿Qué haces? Sí, claro. Bueno, mi nombre es Pedro Martínez, soy doctor en matemática aplicada. Lo que pasa es que tuve así un poco un momento de rebelión y de inspiración me decidí dedicar a la docencia, ¿vale? Durante mi formación como doctor, en el doctorado, durante la fase de doctorado, pues tuve la oportunidad de dar clases en la universidad y me di cuenta que realmente era lo que me gustaba y entonces al final me dediqué a esto profesionalmente, ¿no? Entonces soy docente ahora actualmente en secundaria y bachillerato Ujú. y también doy clase en la universidad en el grado de magisterio. Ah, perfecto. Ahora, ¿dónde ejerces, Pedro? Estoy actualmente en San Vicente del Raspeig, en un instituto que se llama Elías María Blasco, Vale, y en la Universidad de Alicante estoy dentro de la Facultad de Educación. perfecto, para que la gente te sitúe un poco dónde das clase. Bueno, háblanos sobre las matemáticas en general, pero vamos a centrarnos en tu proyecto, ¿no? Te dieron un premio, ¿no? ¿Cómo se llamaba este proyecto? Para que la gente sepa. El título del proyecto es Emocionar con Matemáticas. Perfecto. ¿Nos podrías Y explicar un poquito? sí, claro. A ver, nace sobre todo con la idea de cambiar un poco esta visión que, tirando a negativa, por decirlo de alguna manera, que suele tener la gente y la sociedad en general de esta asignatura, ¿no? De este área, de este tipo de conocimiento, ¿no? Siempre Ujú. está, pues no, lo que te encuentras generalmente por la calle, ¿no? De gente que siempre te dice que su relación ha sido muy negativa con las matemáticas, o que no le gustaban, o que les costaba, o que durante mi infancia, uy, lo pasé súper mal, tenía una relación muy pésima con ellas, ¿no? Entonces queríamos cambiar esa sensación y queríamos hacer pues una revolución, por decirlo de alguna manera, en ese sentido, más a nivel emocional, es decir, de que la gente comenzara a percibir las matemáticas de otra manera, de que la gente aprendiera a apreciar las matemáticas que tenemos a nuestro alrededor Ujú. y, y, bueno, disfrutar de todo ello un poco, ¿no? Ese es el objetivo Claro, principal que pretendía el proyecto. claro, porque el proyecto se llama, si nos lo puedes repetir. Emocionar con matemáticas. Eso es. Y yo creo que, bueno, ya el nombre del proyecto lo dice, ¿no? La emoción tiene mucho que ver ahí, ¿no? Completamente. O sea, quiero decir, hay ya también muchos estudios que dicen, ¿no?, que las emociones es nuestro filtro para poder aprender y de hecho Eso es. se vive día a día incluso siendo adulto, ¿no? Es decir, aprendemos o nos centramos en formarnos intelectualmente en aquello que nos interesa, que nos emociona de alguna manera. Entonces, si no está ese filtro de la emoción, cuesta más realmente aprender algo, ¿no? Entonces queríamos, pues eso, modificar un poco ese Ese sentido, concepto. ¿no? Y darle más vida, por decirlo de alguna manera, a las clases de matemáticas. Sí, no, yo cuando decías esto de que hay esa concepción negativa, y también es una razón por la que te estoy haciendo una entrevista, es porque yo también lo viví, ¿no? Bueno, recuerdo eso, el sexto de primaria concretamente, lo tengo en mi cabeza grabado, o sea, así mismo te lo digo, no me gusta el término odiar, pero llegué a Ujú. odiar las matemáticas. O sea, y esto ya lastró toda mi secundaria después, porque ya tenía esa concepción de que, uff, las matemáticas, cuidado, el profesorado, bueno, también. Entonces, bueno, así que genial, me encanta esta entrevista para también romper esa concepción Está bien. personal que yo tengo. Entonces, ¿nos podrías explicar un poco en qué consistía el proyecto, un poco más a fondo? Sí, a ver, el proyecto en general, como te he dicho, tenía ese objetivo principal, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas teníamos nosotros a nuestra disposición para intentar cambiar todo eso? Bueno, pues teníamos varios pilares, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uno de ellos eran las emociones, como ya te he dicho, y es hacerles ver a los alumnos y a las alumnas Ujú. que realmente las matemáticas están al alcance de cualquiera. También hay que creer en esa posibilidad, porque si estamos hablando de una formación básica en matemáticas, ¿vale? Ujú. Durante la primaria, infantil o incluso secundaria, se realiza una formación básica de lo que son las matemáticas. Una formación a la que todo el mundo puede tener acceso perfectamente. No estamos hablando de una formación matemática Claro. profesional y Ujú. más abstracta, ¿no? Entonces, queríamos de alguna manera pues, que eso llegara a todos, ¿no? Y hacerles ver que todos podían llegar ahí. Entonces, por una parte, trabajábamos ese aspecto, ¿no? Por otra parte, teníamos otro de los pilares, era la mateplástica, ¿vale? Sobre todo cuando uno llega a secundaria, ya comienza, ¿no?, a trabajarse mucho más la abstracción. Ajá. Y es como que también dejamos de lado aquello con lo que aprendemos durante todos los años previos, es decir, Eso es. el juego, la manipulación.
Entonces hay muchos conceptos todavía matemáticos en secundaria que se pueden seguir trabajando de manera manipulativa. Y la manipulación ayuda muchísimo, Hombre. muchísimo, porque durante ese proceso que tiene varias fases, Ujú. el alumno y la alumna no solamente toca las matemáticas, sino que las verbaliza, las expresa a los compañeros, al profesorado, y luego ya es un paso más sencillo para luego llegar a ese nivel de abstracción que queremos conseguir, hablando, ¿no?, en términos de, pues eso, de secundaria, ¿no?, de un nivel de secundaria. Entonces eso a mí personalmente es la parte que más me ha ayudado, ¿vale? La visión de mi alumnado, Ujú. después ya de varios años con ellos, y que ya me conocen, saben que en el momento en que yo traigo algo para poder manipular, les cambia la visión completamente. Es como Que que, a ver qué tenemos hoy, ¿no? ¿Cuál es la sorpresa de hoy? Ya lo estás predisponiendo además emocionalmente a aprender algo más, ¿no? ujú. Y ese para mí es el pilar, por decirlo de alguna manera, al que le tengo más cariño y con también me siento más cómodo, Claro. porque disfruto también mucho con ellos, ¿no? Luego había otro aspecto del proyecto, que es el cómic, Ujú. bueno, también pretendíamos de alguna manera enganchar, pues, a aquellas personas que les gusta también, el arte bueno, y el cómic o el manga, Ujú. porque también tuvieran un hilo de conducción a través de las matemáticas. Entonces ahí, pues, desarrollé algunos capítulos para trabajarlos en el aula, sobre todo para tratar temas más abstractos, como por ejemplo la resolución de ecuaciones o el lenguaje Ujú. algebraico. Entonces esa también fue una herramienta que nos ayudó mucho. ¿Qué más aspectos fundamentales teníamos? Pues otro de ellos era el abanico metodológico. Ujú. Intentábamos de alguna manera evitar al máximo posible hacer las clases completamente monótonas y utilizando una única también metodología. Entonces, también tuvimos una serie importante de formación. Yo y mi compañera Mari Carmen, que también estaba metida en el proyecto, Ujú. y que fue un peso importantísimo ella para todo esto. Y nos formamos en muchas metodologías y hacíamos uso de un abanico muy amplio, Muy ¿vale? grande. Utilizábamos el aprendizaje servicio, por ejemplo, Ujú. en la que fue un poco, dentro del proyecto fue Mari Carmen un poco la pionera porque se le ocurrió la genialidad de llevar a nuestros alumnos de primero de la ESO a enseñar a los más pequeños en los colegios. Entonces, hacíamos semanalmente pues, salidas Ujú. con nuestros alumnos de primero para enseñar a alumnos de tercero y cuarto de primaria. A nivel emocional, estos alumnos despuntaron increíblemente y cambió, es que fue un cambio completamente radical en su percepción hacia las matemáticas. El hecho de verse capaces de poder explicar algo que, como tú bien decías, por ejemplo, cuando pasaron por sexto de primaria o por quinto, por lo que fuera, eh, decían que eran incapaces de hacer o que Ujú. les habría resultado una pesadilla, cambió completamente su visión al hacerles que ayudaran a otros, ¿no? Y contarles eso a otras personas. Y, y bueno, y eso, como ves, ahí Sí, sí, son son muchos pilares, ¿no? Son ujú. muchos pilares, que todo está luego hilado, ¿no? Claro. Y que parece también muy complicado de llevar a cabo porque dices, bueno, son muchas cosas, ¿no? Cómo luego se entrelazan. Y conecta todo de una manera muy natural y muy Muy natural. sencilla. No es que haya que hacer un esfuerzo enorme, ¿no? Es Claro. también un poco dejarse llevar, disfrutar tú también enseñando, porque eso también es importante, creo Muy yo. importante. También forma parte Y, en y cierto tra- modo, también forma parte del proyecto. Claro, y transmites, ¿no?, eso a los alumnos, ¿no? Primero lo que tú decías, ¿no?, de que vosotros sois capaces, que eso es muy importante, que el profesorado tenga esas expectativas, ¿no? El famoso efecto Pigmalión del que se habla, pero en positivo, ¿no? Ese efecto Pigmalión, romperlo, pero vamos a, ¿no? Confío en vosotros y podéis hacerlo. Y también lo que me gusta mucho de tu proyecto, por lo que me hablabas, Pedro, es que es capaz, se pueden hacer estos proyectos, porque no muchas veces dices, ay, es que estamos no pues, a expensas de lo que diga el sistema y no podemos, no estamos encajonados en un cajón desastre que no podemos salir Mm. de él. Y esto yo creo que también aclara que se pueden hacer estas cosas, ¿no? No solo, como dices tú, el currículum, ¿no? Que a veces también nos encajona mucho, Ujú. pero también hay muchas veces que, y porque lo he visto, quiero decir, yo he pasado por ahí. Claro. Yo antes daba las clases también así, porque no conocía otra cosa, Mm. ¿vale? Y bueno, muchas veces te dejabas llevar por el libro de texto. El libro de texto tienes también una estructura muy clara, según Mm. el currículum, muy delimitada, por decirlo de alguna manera, y organizada de lo que debes de dar o lo que tienes que dar. Claro. Y realmente las matemáticas está todo, es tener una visión real de ellas y Ujú. ver que está todo entrelazado. Entonces, quiero decir, ¿por qué tengo que trabajar únicamente este tema ahora si puedo este tema además mezclarlo con otro que luego en el libro viene más adelante, pero que bueno, como profesional de las matemáticas,
tienes esa visión completa y tienes que ser capaz también de transmitirla de manera global, Ujú, ¿no? Entonces, consiste también un poco en cambiar esa visión ujú, tan estancada de las matemáticas. Entonces, totalmente. por ejemplo, una de las cosas también en las que nos centramos muchísimo en el proyecto es Ujú, en que el alumnado se ponga las gafas de matemático o matemática, es decir, que vea las matemáticas en cualquier cosa que hace, en cualquier cosa que encuentra, porque están completamente a nuestro alrededor. Entonces, muchas veces es como que el temario nos presiona tanto que no tenemos, o que decimos, no voy a arriesgarme claro, a dedicar tiempo en la clase a hablar de qué vemos día a día en las matemáticas o dónde las podemos encontrar, cuando realmente es súper importante, porque da pie ujú, a decir, por eso tengo que trabajar las matemáticas o por eso tengo que aprenderlas, porque están aquí, totalmente. están en ciencia, están en medicina. En todos lados. Es que Pedro, Entonces, me hablas y más o menos por lo que yo sé, pues eso, ¿no? Lo que te decía antes sobre neuroeducación, estás dando todas las teclas. Primero, conceptos transversales, ¿no? Relación de conceptos, cómo funciona el cerebro, pues a partir del constructivismo, ¿no? Cosas que yo ujú, ya sé antes y las relaciono con las de ahora. Entonces se crean esquemas nuevos y se rompen un poco los previos o se modifican. O sea, perfecto. exacto. También el tema de eh, las matemáticas, lo que tú decías, están en nuestro día a día, darle funcionalidad a las matemáticas, porque yo también lo viví eso, de decir, ostras, las ecuaciones, si esto no me sirve para nada, si esto yo después voy por la calle y no digo, uy, una ecuación, ¿no? Entonces, eso está muy, muy bien y es muy interesante y claro, y después ya pues la parte emocional, la autoestima, motivación, todo esto, sorpresa, ¿no? De decir, cuando tú llevabas materiales, es tan, tan, tan clave esto. Yo pienso que es la base, que es la base, es sorprender y, como hemos dicho, es intentar relacionarlo con tu vida. Si hay algo que no tiene relación contigo, que no notas, no sientes que tiene relación contigo, ¿qué Claro, necesidad vas a eso generar es, para poder aprender, ¿no? eso es. Aquí, por ejemplo, hay muchas críticas de, pues bueno, evidentemente yo como matemático soy Ujú, consciente de que las matemáticas, hay una parte de las matemáticas muy abstracta claro, que realmente no tiene por qué aparecer de manera directa en la realidad o que hoy en día, por ejemplo, no tiene una aplicación directa. Quiero decir, también el mundo va cambiando de tal manera que muchas veces que descubrimientos matemáticos que hasta el momento, por ejemplo, no veías una aplicación directa a la realidad, va surgiendo, ¿no? claro. Entonces, pero como estábamos, es lo que te he dicho anteriormente, estamos hablando de una educación básica, primaria, secundaria, que todo el mundo debe de adquirir, es una formación básica. Entonces, hay que apoyarse en eso, Claro, ¿vale? Luego ya, y transmitir una idea de lo que es de verdad un matemático, que luego llega la mm, gente a descartar, por ejemplo, formarse en matemáticas o dedicarse profesionalmente a ellas porque tiene una visión distinta de lo que son las matemáticas. De claro, hecho, yo he tenido compañeros a los que le ha pasado eso, que hemos empezado juntos la carrera de matemáticas y decir, esto no es lo que yo esperaba, esto no ya, son, no son las matemáticas que yo he ido aprendiendo durante mi formación en secundaria o bachillerato. Entonces, estoy también muy preocupado últimamente con enviar ese mensaje de manera correcta, de que sepan de verdad que son las matemáticas, que no es solo cálculo, no ujú, es solo hacer las operaciones rápidas como antiguamente se, sí. se exigía de decir, Y si no haces esto se rápido, no. exige, Pedro, ¿eh? A veces, a día de hoy aún se exige. Claro, claro, por eso digo que nos centramos o se centra muchas veces el currículum en cosas tan concretas como el cálculo y hay Ujú, muchísimas habilidades matemáticas que debe de tener una persona que se dedica a ello y que no se trabajan prácticamente nada o no con el mismo peso que el cálculo. Y el cálculo es una pequeña parte de a lo que se dedica un matemático. De hecho, te diría que incluso la que menos. Es claro, decir, a lo que más se dedica un matemático o una matemática es a pensar, a razonar, debe de tener una visión espacial, debe de ser muy creativo o creativa, porque el hecho de descubrir algo nuevo en matemáticas o de demostrar algo ujú, requiere una capacidad creativa muy importante, sustancial. Entonces, claro. si eso no se va trabajando, Sí, sí, sí. Es verdad, y es como, bueno, lo que hablábamos un poco de la transversalidad, ¿no? Porque dentro de, no sé, por ejemplo, la historia quizás es lo que da más matices, ¿no? Porque en una historia, bueno, pues puedes estudiar sociedades antiguas y a partir de aquí, ¿sabes? Al final todo está relacionado y las matemáticas no es lo que tú dices, no son solo sumas, cálculos, sino que, bueno, detrás ahí hay un montón de cosas que serían muy importantes que los chavales pues aprendiesen. Y ahora se me estaba, claro, a medida que avanza, tú le has dicho que dabas eso y bachillerato, ¿no, Pedro? sí, sí, claro, también. Claro, a medida que avanza, ¿no? Bachillerato, nos plantamos allí. Claro, ahí, ¿cómo podemos generar esa emoción de la que hablábamos? Ahí, mira, ahí es también un reto que tengo, pero quiero decir,
voy más lentamente, ¿vale? Porque claro. ahí, por ejemplo, ya el cambio, cuando pasas de secundaria a bachillerato, el cambio ya es más drástico. Y todo está siempre, incluso el alumnado está más centrado en decir, bueno, que en nada tengo un acceso a la Seguro, ¿no? universidad. Eh, entonces, hacer ese cambio a mayor escala es muy complicado. Entonces, por ejemplo, yo en bachillerato, sobre todo, Ujú, eh, me dedico a lo que he comentado inicialmente, es decir, a lo que pienso yo que es la semilla base, que es las emociones. ujú, El hacer ver que sí estamos en una matemática más abstracta, evidentemente, más orientada pues eso, a lo que puede ser tu formación futura en la universidad, ujú. pero puedes llegar perfectamente si te lo propones. Intento escucharles. Es que creo que también es tan clave escuchar al alumnado, Sí. porque en bachillerato, por ejemplo, suelen tener muchas preocupaciones eh, que rozan muchas veces las preocupaciones de un adulto, pero también las Mm, de un adolescente. Entonces claro. es una combinación un poco delicada y creo que el hecho de escucharles también te Ujú. hacen verte a ti no solamente como un profesor de matemáticas, sino alguien de verdad que te está ayudando y te está guiando. Eso es. Y eso sobre todo es lo que me centro en bachillerato, ¿no? Yo creo que viéndome de esa manera, el Ujú. alumnado me escucha mejor, me pregunta, tenemos una relación más directa y conciben las matemáticas, o lo que yo intento transmitirles, de otra manera diferente. No, no, y es muy importante eso, que sepan, ¿no? Que no ir a clase, ¿no? Lo típico de dar la clase magistral y adiós, ¿no? Sino, Mm. estoy aquí, ¿vale? Quizás no soy tu colega, pero soy un profesor al que puedes preguntar, estoy aquí para lo que necesites y, Exactamente, que ¿no? te vean como realmente lo que eres. Es que para mí la docencia es eso, es servir de guía, ¿no? Para que tú tengas una formación, ya no solo a nivel intelectual, sino a nivel emocional, a nivel Claro, personal, a nivel cívico y social, y que luego eso de alguna manera revierta también en la sociedad. totalmente, totalmente. Y cuando hablábamos del proyecto del que te dieron un premio, ¿dónde lo aplicaste? ¿En qué cursos lo hiciste, Pedro? Pues sobre todo, mira, como bien has comentado, ¿no? Tú con tu experiencia en sexto, ¿no? Pues la gente en secundaria, el primero de secundaria, llega, pues, por un lado, Claro. posiblemente con una visión bastante negativa de lo que ha sido el colegio, ¿no? Las matemáticas en el colegio, Ujú. y además se produce, sobre todo en los centros públicos, se produce un cambio de centro, ¿no? Es decir, tú estás en un colegio y de repente entras en otro centro diferente, que es un instituto, donde de golpe te encuentras con que eres el más pequeño del centro, Mm, te juntas con personas de 18 años por el instituto. sí. La situación es muy rara, es Ujú. nueva y estás también en una edad bastante crítica a nivel de definición personal, ¿no? Claro. Entonces, todo eso lo juntas, pues puede ser una bomba De relojería. bastante que te Sí, puede marcar, en cierto modo te sí. puede marcar. Ujú, Entonces, quisimos reducir de alguna manera ese efecto de ese cambio, ujú. facilitar por alguna manera de decirlo, esa transición del colegio al instituto. Entonces nos centramos sobre todo en los cursos de primero de la ESO y de segundo de la ESO. Ujú. Sobre todo más en primero, como te digo, Perfecto. pues eso, para cambiar esa visión de las La mates, visión. para Ujú. hacer más cómodo la inclusión en el centro a estos alumnos y facilitarles pues, lo máximo posible el aprendizaje. Perfecto. Y bueno, no sé si a día de hoy aún se aplica, se aplicó, o sea, se mantiene aún en el tiempo, ¿lo seguís haciendo? Ahora, sí, ahora, por ejemplo, yo desde que se creó el proyecto, yo me he movido de centro, he cambiado de centro y estoy Vale, ahora en otro diferente. Y mi compañera Mari Carmen está en el que, bueno, con el que surgió todo, ¿no? En el centro donde surgió todo. Entonces, ella está trabajando de esta manera. De hecho, siempre ha trabajado. Es decir, ujú, mm, no es que sea tampoco un proyecto que digas es revolucionario, no, porque realmente es algo que también llevábamos dentro, tanto ella como yo y muchos profesores que están haciendo lo mismo en realidad. claro. Que de hecho me encuentro compañeros que luego hablando con ellos me dicen, pues es que yo hago lo mismo. Y digo, pues es que eso es estupendo. Es decir, es que creo que va con la manera de enseñar, ¿no? La manera de transmitir. Entonces, Ujú, como te decía, pues ahora yo estoy en otro centro, pero se sigue llevando a cabo, pero no en equipo directo, ¿no? No conviviendo directamente, pero sí que en diferentes centros. El problema está ahora con toda la situación del COVID y de la uf, pandemia, ¿no? ya, Ha supuesto un cambio muy, muy drástico al cual nos estamos ahora también intentando adaptar. claro. Eh, y ha sido un golpe bastante duro porque hay muchos aspectos, por ejemplo, del proyecto que han tenido que cambiar o que no podemos todavía realizar de la manera en que lo hacíamos antes, ¿no?
Entonces, poco a poco también nos vamos redescubriendo, poco a poco también vamos adaptándonos a todo esto y el objetivo sigue estando ahí y es claro. por el que se lucha, pero igual estamos cambiando algunas Hay que cositas para adaptarse. poder hacerlo. Claro. Esto es lo Igualmente que- yo ya te digo, hay que adaptarse, pero no sé cómo lo ves tú, pero al final la docencia para mí es presencialidad, es contacto, es transmitir esa emoción y yo creo que virtualmente pues se pierde un poco esto, ¿no? Si lo que queremos es emocionar, yo creo que te vea el profesor, que se vea emocionado, que se vea que pueda confiar en los alumnos es clave, ¿no? Sí, completamente. A mí, por ejemplo, yo que soy siempre una persona, de hecho a mí se me nota en la clase, quiero decir, mis alumnos y mis alumnas me lo dicen. Además soy como es que soy un libro abierto. Yo voy siempre con una alegría, una sonrisa al aula, entro, disfruto con ellos, les pregunto qué tal el día, vamos a empezar antes de empezar. No sé, eso. Y ahora con esta situación, el hecho de, por ejemplo, que vas siempre con la mascarilla, Claro, que eso no es. puedes verle las caras a ellos de decir, porque siempre te transmiten algo, de decir, sí que me estoy enterando de lo que estamos Claro, haciendo, no me estoy o esto enterando de lo que de... estamos... ya. ¿Qué pasa? Ahora estamos adaptándonos a intentar leer las miradas, Claro. que yo ya creo que voy a tener un máster Un en máster, lectura ¿no? de miradas, pero como todos los profesores ahora o profesoras, porque estamos aprendiendo a interpretar esas Esas miradas, ¿no? miradas, Pero que a mí me deprime un poquito el hecho de que no me puedan ver tan claramente cuando estoy contento, cuando no. claro. Mm, La Bueno, manera de transmitir, supongo que no ellos sé. también están estudiando tu mirada, ¿no? Digo Sí, yo, al sí, está final es claro que ellos recíproco. también evidentemente ellos también aprenderán. Claro. Pero bueno, es el hecho de decir, Sí, no que es no es lo lo mismo. mismo. La sonrisa, la verdad, que hace mucho. Y Pedro, te quería preguntar, o sea, ¿tenéis resultados, evidencias de si, no sé, si este proyecto ha habido mejoras? Y bueno, entiendo que la concepción de lo que es las matemáticas, de cómo era antes, ahora, eso sí que ha cambiado, pero ¿algunos resultados nos podrías explicar? Los resultados que tenemos son pues, ese cambio de, quiero decir, todos los centros tenemos bueno, pues por decirlo de alguna manera, las calificaciones y las evaluaciones que se Claro, hacían en los colegios y las que se han obtenido después en secundaria, ¿no? Entonces sí que se trata de alumnos que han dado, que esos son realmente casi los más, el mayor éxito, por decirlo de ujú, alguna manera, de alumnos que tú leías los informes o hablabas con los maestros y maestras de los colegios y te decían, bueno, pues es que este alumno tal tenía tales dificultades en este aspecto, y luego ves que se ha producido ese cambio directamente en primero de la ESO, cuando finaliza primero de la ESO, dices, bueno, es que este alumno ha pasado pues primero, que es lo que menos me importa a mí, ¿no? Pero bueno, que ha pasado de unas calificaciones flojitas ujú, a destacar o despuntar o a sentirse, a mí lo que más me importa es esa otra parte, claro, de entrar sentirse. el primer día de clase y decirme, no valgo para nada, Ujú. y al acabar el curso decir, oye, quiero ser maestro o maestra de matemáticas. Ostras. Eso, Eso es un Pedro, cambio. eso ya para ti Eso debe es un ser cambio. también. Para mí ese es el éxito, ¿no? Hay una cosa yo como quiero decir, como la formación que he recibido como doctor en matemáticas y demás, Ujú. hay algo que quiero hacer ya, pero que de momento, como siempre me meto en todos los fregados que puedo, luego no tengo tiempo para nada, pero sí que me gustaría llevar de verdad un registro de esas evidencias y transformarlo como debería de ser en un artículo científico y comprobar exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? Desafortunadamente, desde que surgió el proyecto, no sé si hace ya 4 años o así, no he tenido, claro, entre los cambios de centro y demás, no he tenido la oportunidad de hacer un seguimiento en profundidad y científico real de todos estos cambios, ¿no? Mi idea en el futuro, y que quiero plantearla ya y comenzar en ella, es llevar una generación de estudiantes durante varios cursos utilizando este tipo de metodología y este tipo de actividades y de proyecto y ver cómo es su evolución durante ese periodo continuo. Porque también durante un año o Claro. durante un curso Mm, creo que ya, se queda corto claro. para poder ver un efecto de algo tan complejo, por decirlo de alguna manera. Ostras, qué interesante, Pedro. Pues, oye, a ver cuando puedas, que el tiempo te lo permita, que eso es otra, ¿no? Es difícil. A ver, en el Pero, colegio, en primaria creo que es más sencillo, porque sí que es verdad que los grupos se suelen mantener, claro. los compañeros se suelen mantener. En secundaria es mucho más complejo. Ujú, Tendría también que tener compromiso por parte de más compañeros para que, por ejemplo, las aulas se mantuvieran de alguna manera con claro. las mismas Con agrupaciones y ujú, demás, y eso pues lleva su complicación también a veces, ¿no?
que no creo claro. que sea imposible, pero... Pero bueno, pues ahí lo dejas, ¿no, Pedro? Ya para ir acabando, o sea, como mensaje final, mm, o sea, ¿tú crees que la concepción esa de las matemáticas de las que hablábamos es posible cambiarla? ¿Sí Sí, o no? claro. Si no lo creyera, no lo estaría haciendo. Sí que es posible Perfecto. cambiarla porque realmente no se estaba transmitiendo una visión real. Entonces, Ujú, es posible cambiarla porque no es real. Como hemos dicho anteriormente, mucho tiempo dedicándole momentos al cálculo y a claro, los procedimientos algorítmicos, que es importante, pero no es la base. Y se llega a transmitir esa visión de como que es la base, eso son matemáticas, cuando realmente no lo son. Es una pequeña parte de claro, ellas. Entonces, perfecto. ¿se puede cambiar? Claro que se puede cambiar y debe de cambiarse. Genial. Y ya para acabar, es lo último, ¿algún consejo para a lo mejor esos profesores de matemáticas que, bueno, pues te hayan escuchado y han dicho, ostras, pues sí, es importante hacer un cambio, ¿no? ¿Qué podemos decirles? ¿Qué podrían hacer en clase, por ejemplo? Mm, A ver, esto es muy difícil realmente, porque consejos, sabes muy bien tú también, por ejemplo, que en Mm, educación no hay una receta. Quiero no, decir, es que ya, no hay muchas nada que variables. tenga. Mm, Claro, lo que a mí, por ejemplo, me puede estar funcionando con una clase, no tiene por qué funcionarte a ti. O ujú, incluso, es más, de hecho me ha pasado muchas veces y pasa, lo que me funciona con un grupito de alumnos míos, luego cambio de clase y eso mismo no me funciona. claro, Entonces, dar un consejo mm, con respecto a eso es muy complejo y prácticamente imposible, te diría, pero eh, yo creo que a mí o la pauta, por decirlo de alguna manera, que siempre me ayuda es intentar conectar con el alumnado. Es decir, hacerle lo que hemos estado hablando al principio, ¿no? Hacerle ujú, ver que puede conseguirlo, porque estamos hablando de una formación básica en matemáticas, ujú. y que, y bueno, y transmitirle esa idea verdadera de matemáticas, la idea Claro, verdadera. lo que tú decías, claro. Bueno, pues Pedro, muchísimas gracias. A mí me ha ayudado personalmente, tu charla, porque sí que es verdad que es como, bueno, hay que cambiar ese concepto de las matemáticas. Y mira, yo que trabajo con niños, yo soy psicopedagogo, trabajo con niños con Ujú. autismo, dificultades de aprendizaje y demás, a la hora de explicarles matemáticas, como que, ostras, te das cuenta de que quizás eso era ese concepto, ese pensamiento de, soy un negado para las matemáticas, Ujú. pero ahora que tú tienes que enseñar y tienes que hacerle ver a ese alumno y también, ¿no? Con esa motivación de tú puedes, te das Mm, cuenta de que sí que podías, simplemente era algo que ibas arrastrando, arrastrando y bueno, cuando te mm, das cuenta de que tienes que enseñarlas, a mí me ha cambiado la concepción y después ya claro. de hablar contigo, pues muchísimo más. Así Gracias. que gracias por todo, Pedro. Muchas gracias a ti. Que vaya todo muy bien. Igualmente. Adiós, un placer.